Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 58. Porque tengo fe. Regulus dijo, jujuju. Puso una mano sobre su pecho luego de la declaración de Emilia. Lo que estalló era una risa incontenible. Aunque al principio solo se trataba de una respiración cortada, prontamente se volvió incapaz de resistirlo, y su voz comenzó a subir gradualmente en volumen, hasta que se convirtió en una ruidosa carcajada. Regulus dijo, jajaja. Ajajaja. Juju. Ajajajajaja. Enderezando su postura, Regulus comenzó a reír como si hubiera escuchado un chiste sin igual. Poniendo una mano sobre su cabello y sujetándolo, el asesino se había sumergido en un ataque de risa que nadie más podía entender. Subaru podía inferir de su actitud burlona que la especulación de Emilia era correcta. Subaru dijo, bastardo. ¿Qué es tan divertido? Regulus dijo, ¿cómo que qué? Obviamente me río de ti. Tengo que sugerirte que, en semejante situación, te rindas de una vez para que podamos reírnos todos juntos de esto. Y hablando de eso, ¿entiendes la situación en la que estás? Tú mismo, con tus propias manos y por propia voluntad, llevaste esta calamidad hasta el punto más crítico posible. A Subaru se le hizo un nudo en la garganta. En ese preciso momento la respuesta de Regulus había sido tan perfectamente razonada que lo único con lo que podía responder era silencio. Subaru dirigió su mirada hacia Emilia para confirmar si era o no posible demostrar sus especulaciones. Sin embargo, ante la punzante mirada de Subaru, Emilia sacudió la cabeza hacia los lados. Emilia dijo, no cabe duda. Le pedí a los espíritus menores que lo confirmaran, y yo misma puedo sentirlo. En mi interior se encuentra algo ajeno, algo que no es parte de mí. Y se siente, muy asqueroso. Afirmó Emilia, presentando así una desesperante realidad. Los efectos del corazón de león se habían transferido a Emilia. En otras palabras, la única manera de derrotar a Regulus era deteniendo también el corazón de Emilia. Subaru dijo, pero entonces, ¿por qué el corazón de Emilia? ¿Habré cometido un error con las capacidades del pequeño rey? Tal vez puede traspasar su corazón a quien sea mientras así lo quiera. Si se tratara de esa clase de habilidad, entonces no había debilidad alguna en la autoridad de Regulus. Si podía transferir su corazón a cualquiera, incluidos enemigos y extraños, eso significaría que mientras la raza humana siguiera con vida no había manera de matar a Regulus. ¿Y si también podía hacerlo con cualquier otro ser viviente? Subaru dijo, sin vergüenza. Regulus dijo, los desesperados aullidos de un perro con la cola entre las patas siempre son agradables al oído. Jajaja, no me tengas en cuenta. Tú sigue con tu berrinche, que buscar excusas ridículas para justificar tu fracaso es tu derecho como perdedor. Mientras que regocijarme en mi superioridad es mi derecho como vencedor. Ah, no está mal. Nada mal. Emilia dijo, pero si tú mismo habías dicho antes que no era apta para ser tu esposa. Regulus dijo, qué escandalosa eres. Balbuceando tontería tras tontería como si tuvieras la fuerza para ejercer tus derechos. Además, ¿cómo vas a hacerte responsable por matar a mis esposas, mis mujeres ideales? ¿Cuánto tiempo crees tú que me tomó reunir a semejante grupo? ¿Cuántos años piensas que hacen falta? Llegando a esta edad, sin ninguna esposa o prometida. ¿Acaso quieres que me convierta en uno de esos viudos que nadie quiere? Tienes la obligación de unirte a mí hasta que encuentre una nueva esposa. Expresándose con severidad para atosigar a Emilia, Regulus dejó clara su repugnante retórica. Ese era el violento razonamiento en el que el villano creía,
completamente convencido de que su corazón efectivamente se encontraba en el interior de Emilia. Siendo así, la posibilidad de sacar el corazón de Regulus del interior de Emilia era. Regulus dijo, ¿quieres intentarlo? Para comprobar si mi corazón puede moverse a otro lugar. Regulus dijo, si en serio quieres intentarlo, te aviso que el método es muy simple. Lo único que debes hacer en este momento es matar a la chica frente a ti. Tan pronto termines con su vida, podrás comprobar si mi autoridad se ha detenido. Es un método simple, efectivo y bastante razonable, jajaja. Pero no puedes hacerlo, ¿o sí? Si haces algo como eso, con las razones y serie de valores con los que me enfrentaste, ¿no crees que estarías eliminando lo único que justificaba tus acciones? Aunque costara admitirlo, Regulus tenía razón. Subaru no tenía el valor para sacrificar a Emilia. Ya fuera por egoísmo o arrogancia, era algo que no podía hacer. Con tal de derrotar a Regulus, sus exesposas ya habían decidido abandonar sus vidas. Incluso sabiendo de que no había más opción que permitir esos sacrificios, la vida de Emilia y sus compañeros eran incomparables. Las decisiones de Natsuki Subaru siempre habían sido egoístas hasta extremos repugnantes. Regulus dijo, míralo, ¿lo ves? Alguien como él jamás podría. Entonces, ¿qué tal si tú te suicidas aquí mismo? Es igual de simple. Igual que lo que hiciste con ellas o qué. No puedes. A pesar de que tomaste la vida de otro sin dudar, ¿no te atreves a hacerlo porque tu vida vale más? Increíble, no me aguanto las náuseas. Emilia dijo, Subaru. Subaru dijo, espera, no lo hagas. Eso es lo único que realmente no puedo aceptar. Ante la provocación de Regulus, Emilia parecía dirigirse hacia Subaru como si ya hubiera entendido todo. Al escuchar ese tono de voz tan gélido, Subaru, atemorizado, detuvo a Emilia rápidamente. Incluso si se dejaba llevar por la provocación, sin duda no decidiría de inmediato abandonar su vida. Sin embargo, Emilia ya estaba totalmente decidida por la peor opción ahora que no tenían manera de ganar. Pero Subaru no podía hacer más que pensar que exactamente eso era el único camino inaceptable. Y en ese caso, ya habían perdido. Llamar a Emilia solo la detuvo, pero no sabía qué decir. Regulus dijo, bien, parece que ya estamos listos para terminar con esto, ¿no les parece? Aunque ciertamente no está en mis intereses tener a una mujer tan inmunda como tú, me tendré que conformar por un tiempo. Supongo que tendré que conservarte hasta que encuentre a mi siguiente esposa. Pero a este sí que lo voy a matar. Ya has violado mis derechos demasiadas veces. Ah, por cierto, hace un momento te reíste, ¿verdad? Las comisuras de los labios de Regulus se levantaban con alegría mientras Subaru apretaba los dientes. Un torrente de magia se acumulaba alrededor de Emilia, mientras planeaba tomar su decisión. A la vez, ignorando el viento, Regulus reía. Regulus dijo, ¿eras tú, no es así? Esa escandalosa voz que atravesaba la ciudad momentos antes de mi boda, ¿no? Decías algo como que mataste a un arzobispo del pecado de risa, ¿no crees? Tienes mis condolencias si de verdad creías que podría superarme solo porque mataste a esa desgracia andante. Ese hombre no logró ni una sola cosa significativa en su vida, ni antes ni después de convertirse en arzobispo. Era un auténtico tonto. Las palabras de Regulus, quien se encontraba de pie riendo, sin duda alguna se referían al chiflado que tanto aborrecía Subaru, Betelgeuse Romani Conti. Betelgeuse era la peor clase de loco, sin una sola cualidad redimible. Subaru no sentía una pizca de buena voluntad por ese chiflado, más bien lo odiaba hasta la médula, y aunque volviera como un fantasma, jamás lo perdonaría. No obstante, ver a este arzobispo del pecado ridiculizar a Betelgeuse, quien se suponía que era su camarada, hizo que en Subaru comenzara a brotar un inherente sentimiento de desagrado. La posibilidad de derrotar a Regulus, y sumado a eso, el estado de vida o muerte de Emilia. Y es que, además, Betelgeuse. Subaru dijo, ah. Recordó que fue un oponente chiflado y detestable que reía de manera loca y ensangrentada. Mientras lo recordaba, levantó la mirada. Fue entonces que sintió como si algo comenzara a moverse en su pecho, lo sujetó, y contuvo el aliento.
¿Será que algo como eso es posible? Subaru dijo, ¿podría lograrse? Ni idea. En el estricto sentido de la palabra, no había garantía alguna para la posibilidad generada en la mente de Subaru. Era como negociar en mesa vacía, o más bien, era un producto de los delirios de Subaru. No era más que lo que él sentía. Pero, era exactamente por eso. Precisamente por eso, solo Subaru era capaz de alcanzar esa posibilidad. Esa vaga noción, basada solo en intuición, era algo que ni siquiera un dios podría tener. Ni siquiera una deidad podría saber si tendría éxito. Subaru dijo, Emilia. Sintiendo que el cúmulo de magia estaba alcanzando su límite, Subaru llamó su nombre. Ella seguía en silencio, dejando en claro su entendimiento de la tragedia que estaba viviendo. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos podía verse un atisbo de emoción. Y eso era, expectación y confianza en Subaru, quien la miraba. Por lo que, con tal de darle peso a esos sentimientos, Subaru preguntó. Subaru dijo, Emilia. Emilia dijo, ¿sí? Subaru dijo, ¿podrías tener fe en mí y dejar que me encargue completamente de esto? Emilia dijo, sí. Ante esa pregunta, su respuesta llegó al instante y sin dudar. Emilia se llevó una mano al pecho y, por primera vez desde que volvió a la batalla, mostró una sonrisa. Emilia dijo, sé que puedes lograrlo, Subaru. Creo en ti. Ah, rayos, qué horrible es esto. Una chica que le gustaba estaba creyendo en él con una imperturbable confianza. El fracaso era inadmisible. Ya sea cerrando muy fuerte sus puños o apretando muy fuerte los dientes, fracasar no estaba permitido. Subaru inhaló profundamente y exhaló con calma. Entonces, volteó su mirada hacia Regulus, quien los observaba en silencio. Él no había interrumpido la conversación, simplemente esperaba con los brazos cruzados, calmado. Subaru dijo, ¿no estás demasiado relajado? Regulus dijo, ¿no estoy siempre relajado? Todo rastro de fracaso o similar había desaparecido. Regulus había revelado todo su arsenal y deseaba que todo eso desapareciera junto a Subaru. La verdad era que la autoridad de Regulus, corazón de león, era perfecta. Luego de descubrir sus puntos claves, la victoria aún era casi inalcanzable. Sin embargo, precisamente porque estaba convencido de su inalterable victoria, se dedicó únicamente a observar a Subaru desesperarse y sufrir sin intervenir. No tenía idea de lo que pasaría. Aunque Subaru tampoco. Si Beatriz estuviera presente, quizás hubieran podido averiguar otro método. Si esa chica lista estuviera a su lado, habrían encontrado una manera menos arriesgada de ganar. En lo profundo de su pecho yacía la conexión con la chica que era su compañera. Sin duda, luego de que todo esto terminara, tendría asegurado un buen regaño de su parte. Debía ser regañado. Así que, ahora que ella no estaba, recordó todas las veces en que estuvo solo, los recuerdos en su interior, ciertamente eran recuerdos que no traían felicidad, despertando en él un terror que alguna vez sintió. Emilia dijo, Subaru. Hagámoslo. El llamado de Emilia se convirtió en fuerza, la fuerza necesaria para decidir. Subaru se sujetó el pecho con fuerza, despertando algo que le costaba mucho considerar suyo, enfocando toda su concentración en el remolino donde esta caótica fuerza giraba, y entonces la liberó. Con tal de que el asesino que había insultado al lunático entendiera lo que estaba a punto de ocurrir, solo por esta vez. Ese poder, heredado de ese abominable lunático. Subaru dijo, manifiéstate mano oculta. Parte 2. Providencia invisible. O más bien, mano oculta. Subaru definió este poder que recorría su cuerpo como, el poder de una bruja, otorgado por un gen de bruja. Echidna le dijo en el castillo de sueños que había obtenido ese gen de bruja desde que mató a Betelgeuse, en cuanto a sus desventajas, aún las desconocía. No obstante, estaba claro que, lo que este poder invisible le había dado a Subaru, era exactamente eso. Por lo que, hasta ahora, Subaru nunca había tenido la intención de usar el gen de bruja como una fuente de poder propia. Que este poder se pareciera al de ese chiflado se debía a que esa era la inherente naturaleza del gen de la pereza.
La posibilidad de que Betelgeuse siguiera habitando en su interior era algo que ni siquiera quería considerar. Pero, si así fuera, entonces, ¿qué era este sentimiento? Estruendoso, emocionante, apoyándolo desde su interior. Anhelando ser manifestado. Anhelando volver a utilizar su poder. Anhelando cumplir sus propósitos y deseos. Y entonces, no hubo nada más que un inexpresable e incomprensible deleite. La manifestación de ese poder vino acompañada de euforia, gozo, y también una sensación de gratitud. Sin embargo, esta inexplicable ola de emociones no era el único problema que Subaru tenía que resolver. Regulus dijo, Acompañando la ruidosa declaración de Subaru, Regulus gritó anonadado. No debía ser capaz de verla. Después de todo, se trataba de un poder invisible. Esta perniciosa mano era la herramienta perfecta para asesinatos y masacres debido a su naturaleza invisible, habiendo sido insultado por Regulus, considerado un poder insignificante y despreciable, pues esta vez se trataba de algo todavía más débil y mísero que eso. Solo era una en número, alcance extremadamente reducido y demasiados factores desconocidos. Como pieza clave para superar esta situación, se trataba de una herramienta con una fiabilidad increíblemente ínfima. El primer paso, invocar la mano, se había cumplido. A partir de aquí era donde tomarían lugar los desconocidos segundo y tercer paso, lo cual sería lo último. Con su propia conciencia, Subaru ordenó a las puntas de los dedos entrar en acción, vertiendo todas sus esperanzas en una misteriosa mano aparentemente envuelta en sombras. Subaru dijo, Emilia. Una vez más, trató de confirmar si ella estaba o no preparada, pidiéndole que estuviera lista con todas sus fuerzas. Seguido de ese llamado, Emilia cerró los ojos, asintiendo como si ya entendiera lo que estaba a punto de suceder. Emilia dijo, así que aquí estabas, Jus. Los ojos de Emilia se llenaron de calidez y entendimiento mientras extendía sus brazos. Preparándose repetidamente para la acción de Subaru, como si ya supiera lo que pasaría, redujo la distancia hacia su corazón. Subaru no dudó en aproximar la mano hasta su pecho. La imperceptible mano había llegado hasta el centro del pecho de Emilia. Y mientras las puntas de los dedos atravesaban su blanca piel sin resistencia alguna, los hombros de Emilia saltaron de sorpresa, como si hubiera sentido algo. Sin embargo, la mano no se detendría. Atravesando el esternón, luego los pulmones, hasta finalmente llegar al pulsante núcleo. La mano de sombras había alcanzado el corazón de Emilia. El segundo paso se había cumplido. Cuando el tabú se detonaba, la mano de la bruja atravesaba el cuerpo de Subaru y solo le hacía daño al corazón. Esta era una aplicación de ese principio. La mano oculta y las manos de la bruja aparentemente compartían esa propiedad, y en eso se basaba esta apuesta. Y aunque la apuesta estaba saliendo bien hasta ahora, el verdadero problema se hallaba justo después. No había precedente para lo que estaba a punto de hacer. Si se tratara simplemente de destruir el corazón de Emilia, eso podría lograrlo en un instante. Pero sería una tontería. No era para eso para lo que se usaría este poder. Entonces, ¿para qué era este poder? En este momento, se usaría para salvar. ¿De verdad era posible? Subaru se cuestionó eso, inmerso en un profundo mar de confusión, y respiró profundo. ¿La mano oculta realmente podría convertirse en una mano capaz de salvar a otros? ¿Cuántas vidas ha robado este poder a manos del chiflado llamado Betelgeuse Romani Conti? Aunque claramente depende de qué uso se le dé a un poder, en muchas ocasiones los poderes tienen capacidades limitadas. ¿Es la mano oculta la clase de poder que no puede hacer más que destruir? Que este poder fuera concebido para salvar vidas, cuesta de creer. Emilia dijo, Subaru. Vacilando y dudando en el momento clave, la voz de Emilia, que no tenía que estar escuchando, lo alcanzó. Emilia dijo, todo irá bien. Porque tengo fe. En ambos. ¿De quién y a quién está hablando? Emilia había puesto su fe en Subaru y en una persona que no conocía. Pero sin duda, lo aceptaría y creería. Esta mano nunca, jamás le hará daño a Emilia. Subaru dijo, Adelante,
mi tercera mano. En su corazón, las irresolubles dudas que tenía sobre este poder se habían disipado. El cómo se había originado este poder ya no importaba. Ahora mismo, estaba en manos de Subaru, y él no tenía intención de lastimar a Emilia, ni tampoco lo que sea que hubiere dentro de este poder. Dentro del pecho de Emilia, la mano de sombras comenzó a cerrarse. Las puntas de los dedos que tocaban el corazón podían sentir sus latidos. La respiración de Emilia se sobresaltó por un momento al sentir el delicado agarre en la superficie de su corazón. Pero más que dolor, se sentía como una ligera picazón. En el interior de Emilia, superpuesto en su rojo corazón, la mano de sombras pudo percibir entre sus dedos otro corazón. Y esos latidos distintos a los de Emilia, eran los del corazón de un pequeño león. Subaru dijo, te atrapé. No podía arriesgarse a arrancarlo. Con su mano de sombras, Subaru aplastó el corazón que seguía latiendo descaradamente en el interior de Emilia. El corazón de Emilia no recibió el más mínimo daño, solamente fue destruido el corazón parasitario cuyo dueño creía saber del amor. Subaru verdaderamente tuvo sensaciones provenientes de esa invisible tercera mano. Y entonces, Subaru dijo, "Buak". En ese momento, él experimentó las consecuencias de usar ese poder. Un poder que nunca consideró suyo. Había usado demasiada concentración. Sentía como si sus órganos estuvieran siendo perforados, y por todo su ser sentía como se esparcía una sensación de pérdida, una sensación de corrupción, e inmediatamente cayó de rodillas. Una fuerte tos acompañada de sangre lo invadió. Emilia dijo, Subaru. Emilia extendió su mano hacia Subaru, quien ahora estaba de rodillas en el suelo inundado de agua y con sangre en las comisuras de su boca. Ante eso, Subaru tomó esa mano extendida y se la puso sobre el rostro. Emilia dijo, ah. Subaru dijo, sigues viva. ¿Verdad? Emilia dijo, sí, estoy bien. Mi corazón está en perfecto estado, todavía late en mi interior. Subaru usó el tacto de esa mano en la que todavía circulaba sangre para asegurarse de que todo era real, y Emilia usó su otra mano para confirmar la existencia de su pulso. Ahora ya no había duda, en su interior, unos imparables latidos parecían felicitarlos por lo que acababa de ocurrir. Regulus era el único cuya expresión mostraba que no estaba entendiendo lo que acababa de ocurrir mientras los miraba. Regulus dijo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Acaso no les importa que solo ustedes estén entendiendo lo que ocurre? ¿Qué clase de grosería es esa? ¿Qué acaba de pasar con ustedes? Subaru dijo, ¿no te has dado cuenta? Regulus dijo, ¿eh? ¿De qué estás hablando? ¿Que no me he dado cuenta de qué o qué? Si ni una sola cosa ha cambiado. Subaru dijo, los pies se te están mojando. Subaru le mencionó eso a Regulus, quien parecía haber sucumbido de furia. Regulus estaba atónito al ver que sus pies se estaban mojando y se quedó en silencio por un momento, abriendo los ojos por completo. Percatándose de que los zapatos blancos y el dobladillo del pantalón de su smoking blanco se estaban empapando debido al agua en los que estaban inmersos sus pies. Regulus dijo, ustedes. De verdad. Dándose cuenta muy tarde de este cambio, Regulus mostró los dientes y levantó un brazo. Sin embargo, una blanca y delgada pierna lo alcanzó, pateando la cara de Regulus y mandándolo a volar. Completamente desprevenido ante tal impacto, Regulus gritó mientras la patada lo mandaba a una sección inundada del suelo. La mitad de su cuerpo estaba empapada y la suela de un zapato había quedado marcada en el lado de su cara que había sido pateado. Regulus dijo, "Ga-we. Esto es". Como si fuera incapaz de comprender en lo más mínimo la realidad que estaba viviendo, Regulus levantó la mirada, con una expresión conmocionada. Mirando a Regulus en semejante estado, Emilia, que había realizado la impecable patada, ladeó la cabeza ligeramente. Emilia dijo, por fin le doy. Regulus dijo, tú maldita. Ante las breves palabras de Emilia, llenas de un sentido de logro, el rostro de Regulus se agitó y enrojeció. Usando el movimiento de levantarse para reunir agua, Regulus lanzó gotas de agua hacia Emilia. Sin embargo,
El dolor de la patada hizo que su postura triunfal colapsara, y la destructiva agua terminó yendo en la dirección totalmente equivocada, dejándolo completamente abierto a ataques. Emilia dijo, Ice Brand Arts. Creando un martillo de hielo en sus manos, Emilia impactó directamente el centro del cuerpo de Regulus. Recibiendo un golpe que podría romperle los huesos, el cuerpo del villano dio vueltas por el agua. Con una ruidosa tos y golpeando el suelo con su puño repetidas veces, Regulus los miró con ferocidad con ojos teñidos de rojo. Regulus dijo, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Ustedes hicieron algo. ¿Cómo? ¿Qué y por qué? ¿Qué le hicieron a mi autoridad de la codicia? Y a mis derechos. Subaru dijo, para alguien como tú, que vio todos los pasos y aún así no lo ha entendido, sería una pérdida de tiempo tratar de explicártelo. Pero así son las cosas. Fue un método muy simple. Mientras se compadecía del desesperado Regulus, Subaru soportaba la agonía proveniente de sus órganos internos, mostrando solo una sonrisa. Una perversa sonrisa que superaba hasta la de Betelgeuse. Subaru dijo, fuiste superado por tus oponentes porque los ridiculizaste y subestimaste demasiado. Aunque no entendiera el significado completo de esas palabras, la sensación de burla la captó con toda claridad. Regulus hizo un alarido que parecía imposible para las cuerdas vocales humanas, ignorando a Emilia para lanzarse contra Subaru. Sin embargo, fue detenido por Emilia. Emilia dijo, hace un rato, te lancé un ataque con un significado especial, lamentablemente no funcionó, permíteme que lance uno que sí sientas. Este va de parte de tus esposas. Regulus dijo, no me jodas. Apareciendo sobre la cabeza de Regulus, se encontraba una incontable cantidad de témpanos de hielo. Todos tenían tamaños distintos, pero si caían juntos, serían una muerte instantánea. La repulsión de Emilia por Regulus había llegado al grado de que su usual gentileza estaba ausente. Poniéndose de pie de un salto, Regulus les lanzó agua a los témpanos. Y aunque estos se rompieron, los fragmentos todavía eran útiles. Lanzando incesantes balas de agua a modo de tormenta, Regulus maldecía en voz alta mientras era bombardeado por una lluvia de hielo de la que intentaba escapar. Los blancos cristales de hielo se convirtieron en una neblina que congelaba las calles que estaban cubiertas de agua. Incluso alcanzó a Subaru, el agua bajo sus rodillas formó una capa de hielo a su alrededor, ante lo cual él sacó rápidamente las manos del agua. Incluso siendo considerado con Subaru, semejante lluvia de destrucción aún lo había alcanzado. Por supuesto, Regulus, que era el verdadero objetivo, no era oponente para esto. Pero, Subaru dijo, ¿está completamente ileso? En el congelado escenario, luego de que el bombardeo de hielo terminara, Regulus seguía vivo y de pie. Con sus brazos apoyándose sobre sus rodillas y respirando entrecortadamente. Aunque todo su cuerpo estaba empapado por el agua, logró evitar su final por los témpanos. Regulus dijo, evidentemente, ja, ja. Con una grave falta de aliento, Regulus se sujetaba el pecho con fuerza. Viéndolo así, Subaru comprendió que la invencibilidad de Corazón de León todavía podía usarse con el corazón que había en su propio cuerpo. Solo que... Subaru dijo, si detienes el tiempo te vuelves invencible, pero esto ocasiona que el corazón en tu cuerpo también se detenga. Entonces, ¿es una invencibilidad perfecta, pero con tiempo límite? Preguntó Subaru. Regulus solo gruñó en respuesta. Subaru había dado en el clavo, mientras Regulus soportaba el dolor en su pecho, incapaz de ocultar la furia que lo consumía. Si había un límite de tiempo, entonces tarde o temprano Emilia acabaría conectando un ataque efectivo. En ese caso, Regulus no era más que un soldado al azar que había puesto todo su empeño en el ataque. Regulus dijo, óyeme. ¿No te parece que eso es muy cobarde? Regulus apuntó su dedo hacia Subaru, quien estaba analizando la fuerza de su oponente. Luego apuntó en dirección a Emilia, y después apuntó a ellos dos alternadamente una y otra vez. Regulus dijo, dos personas reunidas contra una, en un acto que prácticamente es extorsión. ¿No les remuerde la conciencia? ¿No sienten algo mal en su más primordial humanidad? ¿De verdad no sienten duda alguna al hacer esto?
Dudar de esto es lo normal, ¿no? Subaru dijo, eres realmente increíble. Eso fue dicho con la misma boca que, bajo la ventaja del corazón de león, no paraba de hablar. Y habiendo perdido ahora esa ventaja, se atrevió a usar su posición para pedirle a sus oponentes que justificaran sus acciones. A Subaru ya nada le sorprendía ni impresionaba, y estaba a punto de sentir respeto por él, por ser una existencia que no poseía ni un atisbo de dignidad humana, y que, probablemente, nunca se ha visto ni se volvería a ver algo así, ni en tiempos antiguos, ni de aquí en adelante. Subaru dijo, entonces, lo que quieres decir es que tu creencia es que, dado que un 2 contra 1 es despreciable, deseas luchar una correctísima batalla 1 contra 1. Porque es así como debería ser. ¿Eso estás diciendo? Regulus dijo, exacto. ¿No te parece que eso es hacer las cosas bien? ¿Por quién me tomas? ¿Quién te crees que soy? Soy el arzobispo del pecado del culto de la bruja que representa a la codicia, Regulus Corneas. El ser más pleno e inalterable de este mundo. Dijo Regulus con una voz temblorosa, mientras miraba sus manos. Subaru había enmudecido, por lo que Emilia habló en su lugar. Emilia dijo, retractando tu palabra poco después de haberla declarado. Todo lo que sale de tu boca está vacío y despojado de cualquier valor. No cabe duda de que eres el ser más lamentable de este mundo. Regulus dijo, HK. Deja de fastidiar. Yo. Codicia, haré que te arrepientas por burlarte de mí. Expresó su furia vacía con tal de conseguir lo que quería, repitiendo maldiciones una y otra vez. Viéndolo en tan lamentable estado hizo que Subaru finalmente se sintiera aliviado. Regulus era verdaderamente incapaz de ganar en cualquier situación en la que no tuviera una abrumadora ventaja. Si era capaz de usar Corazón de León incluso por un breve periodo de tiempo, entonces aún tenía una oportunidad de ganar. Y claramente este era el caso, pero tan pronto se le presentara la más mínima dificultad, se rendiría inmediatamente sin siquiera tomarse la molestia de observar sus alrededores. Subaru dijo, vivir menospreciando a todos los demás y esforzándose solo al mínimo, hará que acabes en lugares inesperados. Regulus dijo, ¿eh? Subaru dijo, nada, hablaba conmigo mismo. Como sea, aceptaremos el combate 1 contra 1. Regulus dijo, esa es la actitud. Así es como debería ser. Y por supuesto, un caballero jamás dejaría que su ama pase primero, ¿no crees? Mientras se alineara con sus deseos, Regulus inmediatamente pondría las condiciones que más ventaja le dieran. Entre Subaru y Emilia, el nivel de combate era incomparable. Mientras matara primero a Subaru y lograra que Emilia vacilara, podría aumentar sus oportunidades de victoria. Haciendo trabajar una mente que para empezar rara vez usaba, hizo que llegara a este tramposo resultado, el cual parecía ser del agrado de Regulus. Sin embargo, si quería superar a Subaru en términos de incansable perseverancia, le faltaban eones para poder lograrlo. Encontrar una manera de ganar en una situación donde la victoria era visiblemente imposible, esa era la verdadera forma de luchar de Subaru. La batalla entre Regulus y Subaru para determinar la victoria máxima había comenzado. Subaru dijo, toda la razón, enviar a luchar a un caballero es lo más correcto. Regulus dijo, entonces. Subaru dijo, por lo que, ya que llegamos a esto otra vez, lo vuelvo a dejar en tus manos. Después de exhalar profundamente con sus pies todavía sumergidos en agua. Ante esas palabras, Regulus no pudo evitar ladear su cabeza en confusión, acompañado de un No obstante, las palabras de Subaru no iban dirigidas a él, sino a otra persona. Ah, entiendo. Como caballero, acepto el duelo que has propuesto. Respondió una flama. Entre las inundadas calles había un joven hombre que no emitía onda alguna sobre la superficie del agua mientras se acercaba. A diferencia del inexplicable misterio que era Regulus, este hombre era poseedor de protecciones otorgadas por el amor del mundo. Reinhard dijo, de la Orden de los Caballeros del Reino de Lugúnica, del linaje de los Santos de la Espada, Reinhard van Astrea. De pie frente a Subaru y Emilia, el caballero se presentó con una espada envainada ante Regulus. Esa actitud de presentación era una invitación para comenzar un duelo 1 contra 1.
Se trataba de algo a lo que incluso Elsa, la cazadora de entrañas, respondería, la honorable declaración de un duelo. En contraste, Regulus, que se encontraba de pie, extendió sus manos hacia él. Regulus dijo, espera. Esto no puede estar bien. Había mancillado el sagrado duelo, la mismísima definición del guerrero, y el santo de la espada no se mostraría tolerante ante tal insulto. El ataque inicial comenzó por debajo de la vista de Regulus, un corte vertical que recorrió todo su cuerpo. Regulus no tuvo ni la oportunidad de gritar antes de ser disparado hacia los cielos. Ante sus ojos se desplegaba una demolida ciudad de agua, ya que había sido lanzado tan alto en el aire que tenía una vista panorámica de toda la ciudad. Ya sea que haya gritado o maldecido, un sonido incomprensible para todo aquel que lo escuchara hizo eco. Capítulo 59, capítulo nombrado, Regulus Corneas. Imposible, 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 imposible. ¿Qué demonios es esto? No lo entiendo. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por quién me tomas? Yo soy Regulus Corneas, el arzobispo del pecado de la codicia. La existencia más satisfecha del mundo. La más indiscutiblemente afirmada, una existencia sin aspectos vacilantes. Se supone que debería ser así, ¿por qué tengo que pasar por esto? No te metas, esto no es una broma. Todos y cada uno de ellos deben estar locos para aceptar semejantes sinsentidos como si fuera algo natural. Ese hombre, esa mujer y ese caballero también intentan tomar ventaja solo porque les mostré algo de misericordia. Si hubiera sido serio desde el principio podría haberlos hecho pedazos, pero ¿no están malinterpretando su propio poder? Odio involucrarme con los demás porque pueden causar malentendidos tan descaradamente que, desde mi punto de vista, son hilarantemente erróneos. Escorias odiosas, molestas, irritantes, exasperantes, sucias y antiestéticas. Siempre me ha ido bien, durante años, décadas, siglos, así durante todo este tiempo, he servido fielmente como arzobispo del pecado más que nadie. Cuando fui elegido por primera vez como arzobispo del pecado y recibí este gen de bruja, los maté a todos. Al padre que a pesar de sus pobres ingresos estaba plagado de malos hábitos de bebida, a la madre que parloteaba sin cesar quejándose día y noche, y a los codiciosos hermanos que solían mirar con voracidad la porción que por derecho me pertenecía. Los maté a todos, los aldeanos que me miraban como si fuera un idiota también, la gente del pueblo que me empujó a mí y a mi casa a esa aldea sin esperanza, y también a los jefes ineptos del país que descuidadamente abandonaron el pueblo y la aldea a ese estado. Los despedacé a todos. Y cuando por fin terminé con ellos, finalmente me di cuenta de una manera en que podía vivir. No necesito nada. Todo es simplemente molesto. Ya estoy satisfecho. No es que no lo tuviera, es que no lo necesitaba. A diferencia de la escoria intrusa, nunca he necesitado nada. Por eso, ¿acaso darme algo no significaba que, desde tu punto de vista, me mirabas y pensabas que era una lamentable existencia incompleta? Todo el que quiera imponerme cosas innecesarias debe ser asesinado, así que solo aquellos que me dejen satisfecho deben ser permitidos en este mundo. No importa quién, solo hablando de sus tonterías egoístas, esas mierdas. ¿Quién tiene derecho a compadecerse de mí? ¿Quién tiene el derecho de compadecerme y llevarme a la desesperación? Como si yo les dejara. No necesito nada y tampoco pedí nada. Un padre que a pesar de sus pobres ingresos estaba plagado de malos hábitos de bebida y aún así ocasionalmente me compra regalos, es una escoria que es mejor que muera. Una madre que parloteaba sin cesar quejándose día y noche mientras decía cosas obvias como, disculpa por haberte molestado, es escoria que es mejor que muera. Los hermanos codiciosos que, a pesar de mirar vorazmente la porción que por derecho me pertenecía, solían darme una parte de su bollo cuando mi comida se derramaba, son escoria que es mejor que muera. Dejen de ser mierdas, siendo arbitrariamente amables conmigo. Ser amable significa que piensas que eres mejor que yo, que me estás mirando por encima del hombro. Es natural odiar a alguien que mira con desprecio a los demás, especialmente a alguien que desprecia a la familia. Es natural que estén muertos. No es culpa mía. No he hecho nada malo. Es culpa de ellos, me dan lástima, me tratan como si fuera patético, y me dejan solo.
Que los demás también saboreen lo que es que te hagan sentir como la persona más inútil del mundo. A mi alrededor solo deberían estar aquellos que no me compadecen. Aquellos que me compadecen deberían desaparecer del mundo. Escucho risas. Me estás mirando, ¿verdad? Me miraste y te reíste, ¿verdad? ¿Qué hay de gracioso en mí? ¿Qué viste en mí que te hizo reír? Todos ellos riendo y riendo. Un grupo de escorias impotentes a los que solo se les da bien hablar. ¿Por qué mi corazón tiene que romperse tanto por culpa de ellos? No te interpongas en mi camino, no me obstruyas, no me compadezcas, no soy el que da lástima, eres tú el indefenso e ignorante pero aún así con codicia. Tienes que arrastrarte durante toda tu vida solo para satisfacer tu yo incompleto, tú eres la lamentable codicia. Soy diferente, no soy así, no quiero nada. El yo sin deseos es mejor que vuestros yo incompletos. No me compadezcas. La verdad es que estás celoso de mí, envidioso de mí, me admiras y porque no puedes llegar a mí, solo estás hablando de más. Es cierto que debe ser cierto, es obvio que es cierto. Espera, espera, solo espera. Solo detente. No me mires, no digas mi nombre, no hables de mí. Bueno o malo, solo detente, no me prestes atención, ignórame y déjame en paz. Aunque una existencia completa tiene un corazón que no debería poder ser pisoteado. ¿Cómo es que gente como tú insiste tanto en interactuar conmigo? No puedo comprenderlo en lo más mínimo. Tanto tú como yo somos personas diferentes. Incluso pensar en obtener una ganancia tomando riesgos, no importa cómo lo pienses, nunca podría ser razonable, siempre sería un error. Estás mal de la cabeza. Cálmate y piensa en ello y deberías ser capaz de entenderlo. Todos los humanos, excepto yo, están flotando en una fiebre. Preguntar a los demás, ese hecho de que sea comprensible no tiene sentido, es inútil e irresponsable, debería ser fácil de entender. Es una fantasía tuya que llamas amor, amor es amistad y confiar en la tontería de que las actividades reproductivas en sí mismas son los actos más repugnantes. No entiendo lo que significa. ¿Por qué estás haciendo esto? Ya sea por ser una madre o un niño, aunque forme una familia, aunque lo esté adornado con tales palabras, será diferente de mí, si esa cosa muere o no, ¿qué tiene que ver conmigo? Si siguen viviendo cuando muera, estaré acabado. Si están muertos mientras yo vivo solo significaría que yo perduraré. El amor y el afecto solo hacen que la gente no pueda ser independiente. Una persona es independiente en primer lugar. Por preocupación por los que operan bajo tales ilusiones, ser despreciado por los demás es una tontería y por eso encontré compañía reuniendo mujeres de buen aspecto, y para no ser traicionado pido solo vírgenes. ¿Qué más quieres de mí? No digas algo tan egoísta. Me estás molestando hasta este punto, pero sigues preguntando si puedes molestarme aún más. Pensar que has llegado a este punto. Pensar que tus pensamientos pueden ser tan retorcidos. ¿Todavía me lanzas demandas? ¿Qué tengo que hacer para que no me compadezcan? La persona más lamentable del mundo. Es imposible justificar nada de lo que dice una dama plagada de tan vulgar codicia que quiere conectar con alguien que le gusta. Parte 2. Regulus dijo, Ra. Más y más alto, junto con el viento, el cuerpo de Regulus se elevó hacia el cielo nocturno. En el instante en que su axila fue golpeada, Regulus activó su corazón de león y detuvo sus latidos para entrar en un estado de invencibilidad. Como resultado, aunque el daño del golpe había sido contrarrestado. Regulus dijo, Heu, Gud. Regulus jadeaba y gemía mientras su visión se nublaba por el dolor. La detención del tiempo de Regulus, junto con su corazón, podían durar 5 segundos como máximo. Aunque durante este periodo podía entregarle el corazón de león a una esposa sin problemas, ir más lejos significaba que el cuerpo de Regulus sería incapaz de recuperarse. Además, una vez que el corazón de león fue rescindido, el dolor siempre presente por el repentino bombeo de un corazón detenido se volvió ineludible. No había sentido nada parecido a dolor o sufrimiento en más de 100 años. Regulus dijo, tiene que ser una broma. Escupiendo odio como si fuera sangre, Regulus ya no podía hablar de manera comprensible.
Su cuerpo en el aire era incapaz de salirse de la órbita en la que estaba, infundido con quién sabe cuánto impulso, alcanzando una altura que le ofrecía una vista hermosa de la ciudad de Priestella. Priestella, la ciudad de las compuertas. Allí, al ver el escrito del Evangelio diciendo que el puesto vacante de esposa podía ser ocupado, no pudo más que sentirse muy afortunado de todo corazón. Regulus dijo, «¿Qué giro de los acontecimientos tan estúpido? Perder a esas esposas que había recolectado con tanto trabajo. Incluso mi estatus como codicia se ha visto afectado. Un maldito niño cuyo único talento está en su sucia boca me ha insultado, y una mujer vergonzosa que acaba de conocerme me ha compadecido. ¡Qué vergüenza! Nunca he pasado semejante humillación. ¿Acaso no me había convertido en arzobispo precisamente porque no quería tener nunca un sentimiento tan desagradable? Se suponía que yo no sería expuesto a esta clase de situación. Regulus dijo, «Basta, basta, basta. No pienses en ser misericordioso. Se acabó ser indulgente. Me da igual ese inhumano santo de la espada o que un oponente haya descubierto cómo funciona mi corazón de león». Mientras pudiera detener su corazón por 5 segundos, Regulus podría matarlos tantas veces como quisiera. Se había contenido hasta ahora porque no quería ver rostros desesperados ni oír gritos de dolor. Usando el efecto del corazón de león de crear un estado de invencibilidad, Regulus podía ignorar cada ley física en el mundo si así lo deseaba. Alcanzar velocidades que podrían superar al viento, en ese momento que desafiaba a la lógica, con un poder tan abrumador que los habitantes de este mundo no podrían concebir, los convertiría en cadáveres. Si usara la autoridad de la codicia para llegar más alto en el cielo, sería bastante fácil matarlos esparciendo arena en la ciudad. Aunque los demás arzobispos del pecado también se encontraban en la ciudad, no podía importarle menos si vivían o morían. En este momento, deshacerse de su propia humillación era la prioridad. Llenaría de terror los rostros de esos idiotas que se jactaban de su victoria. Una vez que ese inútil impulso llegara a su fin, su caída a la tierra significaría la muerte de aquellos chicos. Antes de que eso ocurriera, en el mejor de los casos podían estar emocionados por una victoria superficial. Regulus dijo, «Ag». Regulus, que continuamente recitaba palabras de odio, gritó cuando un ataque golpeó su espalda. Mirando desde lejos se determinaría que el impulso ascendente de Regulus se había detenido repentinamente, quedando clavado en el aire. Como si algo de los cielos lo hubiera pisado para dejarlo en su lugar. Reinhard dijo, «Si este fuera un duelo normal, envainaría mi espada una vez que mi oponente perdiera su voluntad de luchar». El dueño de la voz se subió a la espalda de Regulus en el aire mientras hablaba con tranquilidad. Regulus comprendió al instante que se había posado en su espalda. Temblando al darse cuenta de esto, fue consciente de lo alto que estaba en ese momento. ¿Cómo se las arregló para llegar más rápido que Regulus? Reinhard dijo, «Aunque no tengo intención de presumir, tengo bastante confianza en mi capacidad de salto. Una vez incluso salté desde el suelo para aterrizar en la parte trasera de un dragón en pleno vuelo». Regulus dijo, «Maldito monstruo». Reinhard dijo, «En efecto. Soy un monstruo que caza monstruos. A ti también te llegó el momento de aceptar tu destino». Los pies de Reinhard se levantaron de su espalda. Tan pronto como el sonido de su voz se detuvo, Regulus sintió un espíritu de lucha. Aunque Regulus se había enfrentado con oponentes fuertes a lo largo de su vida, no había aprendido nada. Incluso la parte de él que era así había saludado a esos poderosos oponentes que habían salido a enfrentarlo como si no fuera la gran cosa, y su memoria consciente era limitada. Confiando en esta memoria, Regulus trató de reaccionar. Corazón de León se activó en el mismo instante en que recibió un ataque. Regulus dijo, «¡Oh!». Hacia el centro de la espalda de Regulus, Reinhard movió su mano como si se tratara de una cuchilla. Regulus recibió un ataque aún más penetrante de lo que una cuchilla real le haría, pero recibió el impacto con su invencibilidad, y se precipitó hacia abajo con un solo movimiento. Cayendo rápidamente, Regulus se estrelló contra el suelo. Sin embargo, el efecto de Corazón de León persistió, y su cuerpo siguió enterrándose en la tierra como si ésta lo engullera. El cuerpo de Regulus penetró el pavimento en línea recta, atravesando una sólida lámina de roca al perforar la tierra.
Mientras seguía abriéndose paso entre la tierra, Regulus se dio cuenta de repente. Si este impulso se dejaba intacto, su cuerpo caería en picado hasta el nivel más bajo de la tierra. Nunca antes había considerado si había o no un nivel más bajo, pero la tierra de este mundo no podía ser infinita. Rodeada como estaba por la gran cascada, al final de ella estaría el lugar al que fluían aquellas cataratas. Si seguía cayendo así, ¿llegaría a ese lugar? Regulus dijo, ¿cómo podría tolerar algo así? Literalmente, el desmesurado horror había hecho que Regulus contuviera la respiración, llevando su corazón al límite. Habían pasado 5 segundos. Las sirenas en su mente comenzaron a sonar, mientras Regulus se encontraba confundido con su pensamiento. Detener su corazón sin usar una esposa por más de 5 segundos no era factible. Posiblemente podía mantenerlo como máximo 10 segundos. Y aunque pudiera extenderlo, solo conseguiría llegar más abajo. Pero, ¿qué pasaría si desactivara su habilidad mientras atravesaba el suelo? No hay tiempo para preocuparse por eso. Ya fuese un paro cardíaco, muerte cerebral o cualquier cosa, la estupidez debe tener un límite. Regulus dijo, apretando los dientes, preparado para el shock que estaba a punto de recibir, Regulus fortaleció su determinación. Al oír el sonido de su corazón que exigía volver a latir, Regulus levantó el efecto de corazón de león, dejó ir su invencibilidad, y las leyes de la física volvieron a aplicarse. Regulus dijo, ¡bu-ue! Todo su cuerpo, y todos sus huesos, fueron destrozados. El cuerpo de Regulus fue golpeado sin piedad en el momento del impacto. Eso era algo natural. El cuerpo de Regulus había golpeado el suelo con una velocidad mucho mayor a la de la caída libre, y el impulso continuó perforando la tierra sin desacelerar. La razón por la que su cuerpo no se había roto en todas las direcciones posibles era que no había espacio para que se dispersara bajo tierra. Sin embargo, aunque no podía esparcirse horizontalmente, verticalmente era otra historia. Regulus dijo, ¡ah! Junto a una voz vacía, las lágrimas de sangre fluyeron de los ojos arruinados de Regulus. El impacto penetró a través de su cuerpo, dejándolo completamente destruido. Decir que el daño no se limitaba a un cuerpo destrozado no era exagerar, incluso los órganos de su interior se habían torcido. Su cabello blanco, anteriormente impecable, estaba cubierto de sangre y barro. Solo quedaba un trozo de carne sin forma humana. Y lo más sorprendente era que esa bola de carne aún se aferraba a la vida. Regulus dijo, persistencia sin igual en aferrarse a la vida, o más bien, una persistencia convertida en rencor. No se trataba de un simple apego a la vida. Lo único que quedaba era rencor contra los de arriba que permanecían vivos. Incluso en tal condición, todavía podía verse esa vanidad vacía. Si yo hubiera ido en serio, cabrones, no habrían tenido ni una oportunidad. Regulus dijo, Sin embargo, esa determinación no debía ser manchada. Habiendo agotado toda una vida en busca de un ser al que no compadecieran, un mal cuya raíz seguía intacta después de sufrir más de un siglo de ataques y palizas, tomando las decisiones más adecuadas para su propia supervivencia. Desgraciadamente, al usar repetidamente su corazón de león en ráfagas cortas, Regulus cavó en la tierra. Si entraba en un estado de invencibilidad, sus heridas se volvían insignificantes. En ausencia de dolor, incluso podía ejercitar su cuerpo herido sin sufrir daño. Con sus manos vacías, Regulus cavó incesantemente en la tierra. Su cuerpo había sido enterrado cabeza abajo, y lo ajustó cavando en círculo. Ahora que su cabeza estaba boca arriba, solo necesitaba abrirse camino lentamente hacia la superficie. Cuando lo logre, seguramente veré a esos gusanos satisfechos celebrando mi derrota. Imperdonable. Nunca lo perdonaré. Ser despreciado y compadecido es insoportable. Naturalmente, esas heridas son inadmisibles en vida, y ni siquiera en la muerte podían ser toleradas. Claro, únicamente tengo que actuar sin vacilación. Si me deshiciera de quienes me han visto y los que no, nadie volvería a molestarme. Ojalá lo hubiera hecho desde el principio. Esta vez no cometeré el mismo error.
volveré a la superficie, mataré a esos 3 y acabaré con todo de una vez. Incapaz de emitir sonidos, Regulus convirtió su odio en fuerza y continuó cavando en el suelo. Cuando salga a la superficie, me aseguraré de disfrutar la mirada horrorizada de esos tipos mientras suplican por sus vidas. Especialmente la mujer que lo había despreciado continuamente, me burlaré de ella en igual medida. Se suponía que debía hacer el papel de la esposa número 79. Hablando de eso, la mujer que originalmente se suponía que debía ocupar ese puesto era esa mujer elfa que vivía en el bosque, donde también había estado el odioso Betelgeuse. Ah. 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 Lo recuerdo. Ahora, lo recuerdo. Esa mujer. Era esa mujer. No, ella era una niña en ese entonces. Esa pequeña mocosa que lloraba y gritaba sin parar cuando fui a buscar la número 79. La pequeña mocosa de aquel entonces se ha convertido en la mujer de hoy. Ahora entiendo por qué me apeteció ocupar la vacante con ella en el instante en que la vi. Claro. Era natural que ella tomara esta posición, sirviendo como sustituta de su madre. Era la mocosa de número 79, quien me despreciaba, y ese idiota de Betelgeuse. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? No, menos mal que me he dado cuenta ahora. Si los hubiera matado sin darme cuenta, no lo hubiera disfrutado tanto. Precisamente porque ahora me he dado cuenta claramente de sus pecados, ¿hay valor en matarlos? ¿Sentiré el logro de vengar mi humillación? ¿Experimentaré ese sentimiento largamente perdido de cumplir un deseo? Mírame mancharla, número 79. Mira cómo la tomo, Betelgeuse. La que todos ustedes apreciaron, la que se atrevió a compadecerme, esa chica. Regulus dijo, juju. Regulus estaba tan emocionado que un impulso surgió de lo profundo de su garganta. Sonrió con la boca desdentada y los labios agrietados. Surgió una esperanza de supervivencia. Sintiendo alegría ante la idea de brutalizar a aquellos que se atrevieron a insultarlo. Subió, y entonces. Habiendo estado subiendo hasta ahora, Regulus de repente sintió que las puntas de sus dedos entraban en contacto con algo. Retiró la mano derecha, que ahora tenía los dedos en posiciones totalmente antinaturales, y con un ojo ciego trató de echar un vistazo. Su figura, ensangrentada y embarrada, estaba ligeramente mojada por algo que no era sangre. Trató de lamerlo. Aunque se encontraba impregnada del sabor amargo del barro, parecía ser agua. Agua. Es agua. Después de entender que era agua, Regulus sintió inmediatamente una sed que le secó la garganta. Una gota no era suficiente. Quería aliviar su garganta, llenar su estómago. El efecto del corazón de león había sido interrumpido, y el cuerpo de Regulus había vuelto a fluir con el tiempo. Finalmente tuvo la oportunidad de ingerir de nuevo después de un siglo. Por ahora, el agua era suficiente. Tenía un sabor sublime. Como él pensaba, como si de acuerdo con sus deseos, el agua gorgoteaba mientras caía por encima de la cabeza. Bebió a sorbos esa agua ligeramente turbia. Aunque se le hubieran caído todos los dientes, su lengua hubiera sido destrozada y su sangre brotara sin cesar, esta agua tenía un sabor asombroso. ¡Qué satisfactoria! Tenía esa sensación. El flujo de agua que entraba creció de repente, y el cuerpo de Regulus volvió a caer al fondo. Regulus dijo, fluyó hacia abajo. Fluyendo hacia adentro. En esta tierra sin ningún lugar hacia el cual correr, el agua se precipitó gradualmente. Esto era el subsuelo, sin ningún espacio extraño. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Regulus se hundió en el agua, donde perdió su libertad de movimiento. Tal vez hasta ese momento, Regulus aún no había entendido lo que estaba pasando. Esa agua provenía de arriba, de los canales de agua de Priestella. Debido al ataque de Reinhardt, Regulus se había estrellado contra la calle y el suelo. El agua del canal que él mismo había destruido inundó los alrededores y ahora se estaba colando dentro del túnel subterráneo que había hecho con su cuerpo, fluyendo hacia Regulus sin pausa y sumergiendo al villano por completo. Como si expresara la furia por la destrucción del paisaje urbano, de la ciudad y sus habitantes.
Regulus dijo, Foa. Naturalmente, Regulus, que estaba ocupado ahogándose en ese momento, no se dio cuenta. Atrapado en el suelo, Regulus entró en pánico por la presión del agua que le llegaba directamente a los pulmones, y comenzó a luchar con desesperación. Sin embargo, no tenía espacio para hacerlo dentro de la tierra. Lo único que podía hacer era acurrucarse en el lodo y protegerse con su corazón de león. Cuando su corazón de león estaba activo, podía respirar libremente. Lo mismo ocurría con el dolor de su carne destruida. Sin embargo, solo podía mantener su corazón de león por 5 segundos. Una vez que sintiera que su corazón llegaba a su límite, el miedo a la muerte haría que Regulus liberara el efecto y fuera arrastrado al infierno una vez más. La muerte que se cernía sobre él se alternaba. Era incapaz de elegir una de las dos. Era incapaz de descartar una de las dos. Sin embargo, Regulus no tenía más opción que aguantar. Lo único que podía hacer era resentirse por esa situación irrazonable. El límite de tiempo se estaba agotando. Aunque pudiera usar su corazón de león repetidamente, no era así con la respiración. Y para reutilizar su corazón de león, tendría que esperar varios segundos. Sufrió un fallo cardíaco. Se ahogó. Se ahogó. Sufrió otro fallo cardíaco. Se ahogó. Sufrió otro fallo cardíaco. Se ahogó. El dolor y el sufrimiento continuaban como si no tuvieran fin. Regulus abrió la boca. El agua y el barro se introdujeron juntos en su boca abierta. Ante ese constante abuso de sus pulmones y órganos internos, Regulus gritó. Con una voz que no podía emitir sonido, continuó gritando. No hubo respuesta. No había nadie a su alrededor. Aún así, continuó gritando. Sus aullidos emanaban odio, un odio con esperanza de que la humanidad muriera. Después de su muerte, le rogó a la risa burlona que se fuera. A esa chica que se regocijaba por vengar a su madre y a Betelgeuse también les rogaría que se fueran. El mero hecho de pensar en cómo esa chica se emocionaría y se volvería radiante de alegría por la muerte de Regulus le resultaba vomitivo. Consumar el objetivo de una vida, la motivación para seguir viviendo, ciertamente traería alegría. Su existencia, impulsada por la muerte de Regulus, emitiendo un resplandor, decir que ese significado era desconocido no sería un error. El mero hecho de pensar que esa chica estará satisfecha con semejante alegría irrazonable debido a algo tan incorrecto e inesperado como esto, me resulta insoportable. Mi muerte tendrá un impacto enorme en el corazón de la chica. Parte 3. Regulus Cornea se estrelló contra la calle adoquinada y se hundió en la tierra. El agua de la ciudad de las compuertas fluyó cuantiosamente hacia la tumba cavada por el cuerpo del villano. Se desconocía la profundidad a la que se había hundido el villano. Sin embargo, considerando los límites de su autoridad, era imposible que se hubiera estrellado hasta el otro lado del mundo. Seguramente, el efecto se había agotado en algún lugar bajo tierra, y había sido aplastado por el impulso. Incluso si, de alguna manera, no hubiera sido aplastado, el agua que cayó sobre él nunca permitiría que el villano escapara. El villano que satisfacía su poderosa autoridad finalmente se había ahogado como tributo a la ciudad que había destruido. Subaru dijo, Emilia Tan, pareces triste. Emilia se quedó inmóvil observando el orificio donde Regulus se hundió. Viendo un atisbo de luto en su rostro, Subaru habló en respuesta. Para ese villano, no debería haber ni una pizca de simpatía. Se suponía que Emilia compartía ese sentimiento, y no sentirse mal por su muerte subterránea debería haber sido lo correcto. Subaru dijo, aunque la amabilidad de Emilia Tan es maravillosa, no creo que deba desperdiciarse en él. Realmente existe semejante tipo sin remedio. Emilia dijo, gracias por preocuparte por mí. Pero no es eso. No es así. Subaru dijo, ¿no? Emilia negó con la cabeza suavemente ante el preocupado Subaru. Luego se quedó en silencio durante un largo rato mientras bajaba los ojos, de los que colgaban largas pestañas. Emilia dijo, Regulus parecía. Cuando lo vi por primera vez, sentí que lo había conocido en algún lugar antes. Subaru dijo,
Así que este no era su primer encuentro. Entonces, ¿cuándo? Emilia dijo, eso, no lo recuerdo. Ante la pregunta de Subaru, ladeó la cabeza en señal de duda. Milagrosamente, esto coincidió con el momento exacto en el que Regulus gritó enterrado. Con una voz que no pudo ser escuchada, el villano gritó para que Emilia no se alegrara por su muerte. La muerte de su madre y la locura de su benefactor estaban estrechamente relacionadas. Para una niña, aquello debió ser un punto de inflexión que jamás podría olvidar, y no quería que ella encontrara satisfacción en su muerte. Tal era el último deseo del villano, quien no tenía forma de llegar a la superficie. Emilia dijo, Regulus, ¿dónde me conociste? Regulus Corneas no había dejado ninguna impresión en Emilia. De esa forma tan irónica, ese hecho se había vuelto una realidad. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.